Hola a todos amantes del campo, bienvenidos a Relatos del Rancho. Antes de que te sumerjas en la próxima historia que te conectará con la esencia de la vida rural, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras auténticas aventuras. Estamos seguros de que cada relato te llegará al corazón. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, pintando de oro el potrero de don Cipriano, un rincón verde y escondido en lo profundo de la selva, donde el tiempo parecía haberse detenido. Don Cipriano, con la sabiduría grabada en cada arruga de sus manos, se movía con la calma de quien ha visto pasar 1000 amaneceres, sus ojos serenos, pozos de historias silentes. Su hogar, una choza modesta, era un santuario de paz, rodeado por la melodía constante de la naturaleza, un canto que él conocía de memoria, cada trino de pájaro, cada susurro del viento entre los pastos altos. El aire de la mañana traía consigo el aroma de tierra mojada y el dulce perfume de las flores silvestres. Una sinfonía olfativa que para don Cipriano era tan esencial como el aire que respiraba. Cada partícula de ese ambiente infundiendo en su espíritu una gratitud silenciosa por la vida que le había sido concedida. Cada día, al romper el alba, don Cipriano se levantaba con el gallo, su silueta dibujándose contra el cielo que despertaba, tiñéndose de naranjas y rosas. Recorría su potrero con la devoción de un guardián de tesoros, sus pasos lentos pero firmes, observando el pulso de su pequeña comunidad. Las vacas, mansas y tranquilas, lo reconocían, mugiendo suavemente en señal de bienvenida. Verificaba los cercos, asegurándose de que cada valla estuviera en su sitio, cada alambre tenso, como si cada eslabón fuera un hilo que tejía la seguridad de su mundo. Su rutina, un ritual ancestral, le ofrecía una sensación de propósito, una conexión profunda con la tierra y los seres que la habitaban. Pero esa mañana, una nota discordante irrumpió la armonía habitual. Un gemido, apenas un suspiro arrastrado por la brisa, llegó a sus oídos. Tan tenue era el sonido que casi se desvaneció en el vasto silencio del potrero, un lamento que se colaba entre los sonidos familiares, una señal de que algo o alguien necesitaba su atención. La curiosidad se encendió en sus ojos, una chispa que lo impulsó a dejar a un lado su machete, el cual, hasta ese momento, era una extensión de su brazo, y dirigirse hacia la fuente de aquel murmullo inquietante, su corazón sintiendo una punzada de presentimiento ante lo desconocido. Bajo un árbol caído, la imagen que encontró partió su alma en 1000 pedazos. Un ternerito, diminuto y vulnerable, temblaba de miedo, sus ojos grandes y negros reflejando una angustia insondable. A unos metros yacía el cuerpo sin vida de su madre, un silencio trágico envolviendo la escena, un recordatorio brutal de la crueldad inherente a la naturaleza salvaje. El corazón de don Cipriano se encogió. Una ola de tristeza abrumadora lo invadió. «¡Ay, Diosito! ¿Y ahora qué hago con este muchachito?», murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro que se perdió en el viento, mientras se rascaba la cabeza, buscando respuestas en el vacío. Sin meditarlo, el anciano se quitó el sombrero, exhaló un suspiro profundo, como liberando una carga invisible, y se acercó al pequeño ser. «Ven acá, muchacho, yo me voy a encargar de ti. No te preocupes, conmigo no te va a faltar nada», dijo con una voz suave, cargada de una ternura que solo un corazón generoso podía ofrecer. El ternerito, como si comprendiera cada palabra, se dejó cargar. Su cuerpo frágil, cubierto por un pelaje suave, con una mancha blanca en la frente que, a la luz del sol, parecía una pequeña estrellita, un destello de esperanza en medio de la desolación que lo rodeaba. «Mira nomás, qué bonito eres. Te voy a llamar Torito», susurró don Cipriano, una sonrisa tierna asomando en sus labios.
Desde aquel día, Torito se convirtió en Cipriano, la sombra de un compañero inseparable que seguía al anciano a todas partes, con la fidelidad de un perro y la inocencia de un niño. Donde quiera que el abuelo fuera, allí estaba Torito, sus pequeñas pezuñas marcando el mismo camino, sus ojos inquisitivos absorbiendo cada movimiento del anciano. Si don Cipriano se dirigía al corral, Torito lo acompañaba, observando con fascinación el ir y venir de las gallinas y las vacas. Si el anciano iba al río a llenar sus cántaros, Torito lo esperaba, pacientemente en la orilla, a veces mojando sus patas en el agua fresca, su curiosidad insaciable, su presencia un eco constante de la nueva alegría que había llegado al potrero. En el potrero también habitaba un viejo toro, una criatura imponente que llevaba en sus cuernos retorcidos y su pelaje oscuro la sabiduría de muchas lunas. Este toro, al que don Cipriano simplemente llamaba Viejo, había sido su fiel compañero durante años, un silencioso confidente en los avatares de la vida. La relación entre el viejo y Torito era curiosa y conmovedora. El viejo, con su mirada paciente, observaba al joven ternero como un maestro contempla a su aprendiz, una figura paternal silenciosa, mientras que Torito lo seguía por todas partes, tratando de imitar sus movimientos, absorbiendo cada lección no verbal que el toro más grande le ofrecía. Una tarde, mientras don Cipriano les daba de comer, el anciano se dirigió a Torito con una voz llena de afecto y respeto. «Escucha, Torito», le dijo, sus palabras cargadas de la experiencia de toda una vida. «El viejo es como un hermano para mí. Me ha ayudado en las buenas y en las malas. Algún día, tú también vas a ser grande como él, pero primero hay que aprender». Torito, con sus orejas moviéndose en señal de atención, parecía entender cada palabra, asimilando la sabiduría que el anciano le transmitía. El viejo, por su parte, mugía suavemente, como si aprobara las palabras de don Cipriano en una silenciosa validación de la importancia de la paciencia y el aprendizaje. Todo transcurría en perfecta armonía en el potrero, un idilio de paz y camaradería, hasta que un día la tranquilidad fue bruscamente interrumpida por una amenaza inesperada. Mientras don Cipriano se encontraba en el mercado, la silueta de un toro extraño apareció en el horizonte, un animal de proporciones gigantescas, su pelaje cenizo salpicado de manchas negras que alrededor de su cuello parecían cicatrices antiguas, marcas de batallas pasadas, un aura de peligro que lo precedía y anunciaba su llegada. Su presencia, imponente y amenazante, era una perturbación palpable en el aire. Este toro no traía consigo intenciones pacíficas. Sus bramidos, poderosos y estridentes, resonaban por todo el potrero, infundiendo un miedo instantáneo en todos los animales. Las vacas, antes tranquilas, se encogieron y hasta las gallinas, usualmente ruidosas, guardaron un silencio sepulcroso. El viejo, con su habitual calma, levantó la cabeza, su mirada desafiante, como si preguntara, ¿y este quién se cree que es? Pero el toro bravo no buscaba amistades. Con un solo movimiento de sus patas, rompió la tranquera como si fuera de papel, una declaración de intenciones, y entró al potrero con la actitud de un conquistador, reclamando el territorio como si fuera suyo. El regreso de don Cipriano al potrero fue un choque con la desolación. El idílico paisaje que había dejado horas antes se había transformado en un escenario de caos y destrucción. Su corazón se encogió al ver al viejo herido, cojeando, su mirada cansada, una sombra de su antigua imponencia. El toro bravo, con una arrogancia desmedida, se paseaba por el potrero como si hubiera ganado una gran batalla, un trofeo visible de su brutalidad. «¿Qué miércoles pasó aquí?», exclamó don Cipriano, su voz teñida de angustia, el corazón latiéndole desbocado en el pecho, un tambor de desesperación. Al mirar hacia el barranco, la verdad se reveló ante sus ojos.
una imagen desgarradora que confirmaba sus peores temores. Su fiel viejo había caído, víctima del brutal enfrentamiento con el intruso. Don Cipriano, con el alma hecha pedazos, descendió al barranco, cada paso un eco de su dolor, sus manos temblorosas aferrándose a la esperanza de rescatarlo. Pero las heridas del viejo eran demasiado graves, y con lágrimas que empañaban su visión, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, una decisión que le oprimía el pecho con un peso insoportable. «Perdóname, amigo», susurró el anciano, acariciando el morro del toro, sus manos temblorosas transmitiendo todo el amor y el arrepentimiento que sentía, cada caricia un adiós mudo. Esa noche, el potrero quedó sumido en un silencio sepulcral, un manto de luto cubriendo la tierra. Torito, desde su rincón, observaba a don Cipriano con ojos tristes, comprendiendo en la profundidad de su joven corazón que algo fundamental e irreversible había cambiado para siempre, la sombra de la pérdida cerniéndose sobre su incipiente mundo. A partir de ese día, el toro bravo se erigió como el tirano del potrero, su reinado de terror, marcando cada rincón del lugar. No solo rompía cercas con impunidad y pisoteaba los cultivos recién plantados, sino que también intimidaba a todo aquel que se cruzaba en su camino, su presencia imponente una constante amenaza. Torito lo observaba desde lejos, una mezcla de miedo y una rabia incipiente ardiendo en su interior. Aunque joven e inexperto, algo dentro de él clamaba por justicia cada vez que veía al intruso imponer su voluntad con brutalidad, una semilla de resistencia germinando en su joven espíritu. En más de una ocasión, Torito, impulsado por una valentía imprudente, intentó enfrentarlo, mugiendo fuerte, rascando el suelo con sus pezuñas y corriendo hacia él con toda su energía, un desafío juvenil contra la experiencia y la fuerza bruta. Pero el toro bravo, con su astucia y superioridad física, lo derrotaba sin esfuerzo, sus embestidas dejando a Torito con cicatrices que eran la prueba tangible de esas derrotas, marcas de dolor y humillación que, sin embargo, solo alimentaban su determinación de algún día vengar la afrenta y restaurar la paz en su hogar. Bloque 4. «Muchacho, no te apures», le decía don Cipriano a Torito, sus manos suaves curando las heridas con agua y plantas del monte, cada toque una caricia de consuelo y esperanza. «Todavía no es tu tiempo, pero te juro, ese toro tarde o temprano se va a topar con la horma de su zapato». Torito, aunque adolorido y frustrado por sus derrotas, asentía con la cabeza, absorbiendo la sabiduría y la paciencia del anciano. Sabía que debía esperar, que la venganza era un plato que se servía frío y que su momento llegaría, una convicción que se arraigaba en lo más profundo de su ser. Mientras tanto, Torito continuaba su crecimiento, no solo en tamaño y fuerza física, sino también en sabiduría, su mente aguda, observando y aprendiendo. Cada día estudiaba los movimientos del toro bravo, analizando sus tácticas, memorizando sus debilidades y fortalezas, como un estratega que se prepara para una batalla inevitable. Aprendía de sus propios errores, transformando cada derrota en una lección valiosa que lo acercaba un paso más a su objetivo. Porque Torito, aunque a primera vista no lo pareciera, poseía algo que el toro bravo jamás podría comprender: un corazón rebosante de amor por su hogar y por el anciano que lo había salvado, una motivación pura que lo diferenciaba de su cruel oponente. El tiempo siguió su curso implacable y el potrero, aunque lleno de vida en apariencia, parecía estar bajo la opresiva sombra del toro bravo. Los días se tornaron difíciles para don Cipriano, cada jornada una batalla contra la destrucción. Cada vez que reparaba la tranquera o los cercos, el toro bravo volvía con su fuerza bruta y los destruía todo.
con una obstinación cruel que agotaba la paciencia del anciano. La rutina se había convertido en un ciclo interminable de construcción y destrucción, una lucha desigual que minaba la moral de don Cipriano. «Bestia», murmuraba el anciano, su espalda encorvada por el cansancio, sus manos llenas de astillas, un testimonio silencioso de su infatigable esfuerzo. Torito, desde la distancia, observaba cada escena. Una impotencia que se transformaba en determinación. Ya no era aquel ternerito flacucho y asustadizo. Ahora era un toro joven y robusto, con cuernos que parecían dibujados por el viento, su presencia imponente infundiendo respeto, una silueta que se perfilaba como una promesa de cambio, una esperanza creciente en el horizonte. Pero algo lo diferenciaba fundamentalmente del toro bravo. Torito poseía una paciencia casi infinita, una calma que ocultaba una voluntad de acero. Esperaba el momento justo, ese instante preciso en el que podría devolverle a don Cipriano la paz que tanto merecía, el sosiego que había sido arrebatado por la tiranía del intruso. Cada día que pasaba, su determinación crecía, forjándose en el crisol de la adversidad, listo para el inevitable enfrentamiento que pondría fin al sufrimiento y restauraría la armonía en su hogar. Una mañana, mientras don Cipriano disfrutaba de su café caliente con un trozo de pan duro, un residuo de la víspera, un bramido poderoso y familiar resonó en el valle, un sonido tan atronador como un trueno. Los animales del potrero reaccionaron de inmediato, cada uno a su manera, la señal inequívoca de la llegada del tirano. Las vacas dejaron de pastar, sus cabezas levantadas, sus orejas atentas al sonido. Los marranos corrieron a esconderse, sus gruñidos de miedo mezclándose con el eco del bramido. Y hasta las gallinas, siempre ruidosas y escandalosas, quedaron mudas, el silencio un presagio de la inminente confrontación. El anciano, con el ceño fruncido, salió de su choza, la irritación grabada en su rostro cansado. Ahí estaba de nuevo el toro bravo, caminando con aires de rey, su arrogancia inconfundible, una exhibición de poder que ya no intimidaba a don Cipriano, sino que lo llenaba de una indignación renovada. Con un movimiento de cabeza, rompió la tranquera recién reparada, como si fuera un juego, una burla cruel a los esfuerzos del anciano, una declaración de su dominio sobre el potrero y todo lo que en él habitaba. Don Cipriano, harto de años de abusos y humillaciones, de la constante destrucción y la amenaza latente, sintió cómo una chispa de rabia se encendía en su interior, un fuego que lo impulsó a actuar. Agarró una piedra del suelo, la sintió pesada y fría en su mano, y la lanzó con toda la fuerza que le quedaba, un grito silencioso de desafío. La piedra voló por el aire y golpeó uno de los cuernos del toro bravo, haciéndolo retroceder unos pasos, una sorpresa momentánea en el rostro del tirano. «¡Vete de aquí, condenado!», gritó el anciano agitando los brazos, su voz cargada de una mezcla de furia y desesperación, una súplica y una orden en un mismo aliento. Pero el toro bravo no era de los que se dejaban intimidar fácilmente. Después de retroceder un instante como si evaluara la osadía del anciano, bajó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre, y cargó directamente hacia don Cipriano, su cuerpo masivo transformado en una máquina de destrucción, una amenaza ineludible que se abalanzaba sobre la frágil figura del anciano. El anciano intentó moverse, pero la velocidad y la mole del animal eran demasiado para sus piernas cansadas. Justo cuando parecía que el toro lo alcanzaría, un bramido poderoso sacudió el aire, un sonido que era a la vez un grito de guerra y una declaración de lealtad. Era Torito, con una fuerza que no parecía posible para su edad, interponiéndose entre el anciano y el toro bravo. Sus ojos, llenos de una determinación inquebrantable,
Miraban fijamente a su oponente como si dijeran: «Ya basta, hasta aquí llegaste», un desafío abierto que cambiaría el destino del potrero para siempre. El enfrentamiento comenzó sin previo aviso, un estallido de furia y acero en el corazón del potrero. Los dos toros chocaron con una fuerza descomunal, un impacto que hizo temblar el suelo bajo sus pezuñas, un eco de la batalla que se avecinaba. El polvo se levantó en una nube densa y sofocante, cubriendo todo el potrero en un velo gris, ocultando a los combatientes de la vista. Los animales, que hasta ese momento observaban desde lejos, quedaron en completo silencio, sus miradas fijas en la nube de polvo, nadie queriendo perderse ni un solo instante de lo que estaba ocurriendo. La expectación palpable en el aire. Torito, en esta ocasión, no era el toro inexperto y asustadizo que había perdido antes. Había crecido, había aprendido. Cada derrota le había forjado una armadura de experiencia. Ahora conocía cada truco del toro bravo, cada debilidad en su estrategia. Cada movimiento suyo era preciso y certero, calculado con la frialdad de un maestro. El toro bravo, por su parte, seguía siendo una bestia formidable, un coloso de músculo y furia, pero los años le habían robado parte de su fuerza, una disminución sutil que Torito, con su agudeza, había percibido. Aún así, el toro bravo no se rendía, su orgullo herido impulsándolo a continuar la lucha. Don Cipriano, desde la distancia, con las manos juntas en una súplica silenciosa, como si estuviera rezando, gritaba: «¡Vamos, muchacho, tú puedes!». Sus palabras de aliento atravesando la densa nube de polvo, un eco de fe en la capacidad de Torito para vencer al tirano. El aire seguía impregnado de polvo, y dentro de esa nube se escuchaban los golpes secos de los cuernos chocando una y otra vez, un sonido metálico que resonaba en el silencio expectante. Torito empujaba con todo su cuerpo, cada músculo tenso, su determinación inquebrantable. El toro bravo intentaba intimidarlo con bramidos feroces y patadas al aire, una estrategia de intimidación que antes le había funcionado. Era una lucha sin tregua, un espectáculo de fuerza bruta y estrategia, un ballet violento que dejó a todos los espectadores sin aliento, el destino del síntesis potrero en juego en cada embestida, en cada golpe. La tensión en el aire era casi palpable, una energía cruda y primordial que envolvía a los combatientes. En un momento crucial, el toro bravo, con su astucia habitual, intentó llevar a Torito hacia el borde del barranco, el mismo lugar donde había caído el viejo, un intento de repetir su victoria anterior, de usar la historia como arma. Pero Torito no era tonto, había aprendido de su enemigo, de sus errores pasados, y sabía exactamente lo que estaba intentando hacer, una anticipación que le salvó la vida. Con una maniobra rápida y decidida, se detuvo en seco y cambió de dirección, obligando al toro bravo a girar bruscamente, desequilibrándolo por un instante crucial que Torito no desaprovecharía. El toro bravo, furioso por no poder llevar a cabo su plan, con su estrategia frustrada y su orgullo herido, cargó de nuevo con toda su fuerza, una embestida desesperada que buscaba poner fin a la resistencia de Torito. Pero esta vez, Torito estaba listo, su mente un paso por delante de su oponente. Con una precisión asombrosa, esquivó el ataque, su cuerpo ágil moviéndose con la gracia de un bailarín, evadiendo el cuerno mortal del toro bravo por milímetros. En un movimiento fluido y calculado, Torito usó todo el impulso de su cuerpo, la fuerza acumulada de su resistencia, y embistió al toro bravo por un costado, un golpe contundente que sellaría el destino de la batalla. El impacto fue tan brutal que el toro bravo perdió el equilibrio.
su masa imponente tambaleándose. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera recuperar su postura o defenderse, cayó directamente al barranco, el mismo abismo que había tragado al viejo, un karma irónico que se cernía sobre el tirano. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío repentino después del estruendo de la batalla, un momento de pausa en el tiempo que pareció durar una eternidad, la naturaleza misma conteniendo la respiración. Todos los animales del potrero, desde las vacas hasta las gallinas, parecían contener la respiración, sus ojos fijos en el borde del barranco, sus mentes procesando la magnitud de lo que acababan de presenciar. La tiranía había terminado, el reinado de terror había llegado a su fin. Torito, cubierto de polvo y sudor, pero con la mirada victoriosa, se quedó junto al borde del barranco, mirando hacia abajo, una figura triunfante que se erigía contra el cielo, su silueta dibujándose como la de un héroe. Luego, con una solemnidad que resonó en el aire, Torito levantó la cabeza y bramó 3 veces, un grito de victoria que se expandió por todo el valle, anunciando su triunfo y la libertad del potrero. Era un rugido de liberación, un eco de justicia que celebraba el fin de la opresión. Cuando todo terminó, Torito regresó trotando hacia don Cipriano, sus pasos firmes y seguros, una nueva confianza en su andar. El anciano, con lágrimas de alegría en los ojos, lo recibió con los brazos abiertos, su corazón rebosante de orgullo y gratitud. «Mi muchacho, sabía que lo lograrías», exclamó don Cipriano, abrazando al toro como si fuera un hijo, sus lágrimas mezclándose con el polvo en el pelaje de Torito, un vínculo inquebrantable sellado por la victoria. Torito, aunque agotado por la batalla, dejó que el anciano lo acariciara, cada toque una recompensa, cada caricia una confirmación de su amor. Era un momento de triunfo no solo para él, sino para todo el potrero. Por fin, la sombra opresora del toro bravo había desaparecido y la paz largamente esperada regresaba a su hogar, un amanecer de esperanza. Después de aquel día memorable, la vida en el potrero cambió para siempre, como si una brisa fresca hubiera barrido las nubes oscuras de la opresión, dejando un cielo despejado de tranquilidad. Don Cipriano, con una sonrisa en el rostro que no se le borraba ni un instante, reparó la tranquera una última vez, pero esta vez con la certeza de que su trabajo perduraría, que no sería en vano. Cada martillazo, cada tabla colocada era un acto de fe, una celebración de la paz recién recuperada. La ligereza en sus pasos y la alegría en su corazón eran evidentes para cualquiera que lo viera, un reflejo de la libertad que ahora inundaba su hogar. Los vecinos, al enterarse de la asombrosa hazaña, no dejaban de hablar de Torito. La historia del toro valiente que había protegido a su anciano amigo se extendió como reguero de pólvora, convirtiéndose en una leyenda que se contaba en cada fogón, en cada reunión, un relato de coraje y lealtad que inspiraba admiración. Torito se convirtió en un símbolo de resistencia y de esperanza, un héroe silencioso que había devuelto la armonía a su comunidad. Su nombre resonaba en las conversaciones, cargado de respeto y gratitud por su inquebrantable espíritu y su sacrificio por el bien de todos. El dueño del toro bravo nunca apareció. Su ausencia, un misterio envuelto en su propia indiferencia o en la vergüenza de su animal derrotado. Tal vez sabía que su bestia no era querida, que su presencia solo había traído destrucción y sufrimiento al potrero, o tal vez, simplemente, no le importaba lo que le hubiera sucedido a su toro. Lo que sí era cierto era que nadie lo extrañó. Su partida fue un alivio, su ausencia una bendición que consolidaba la paz recién establecida. Un final apropiado para un reinado de terror que había concluido. Torito y don Cipriano continuaron juntos por muchos años más, una dupla inseparable
cuya amistad se profundizaba vivieron nuevas aventuras, cada día una oportunidad para fortalecer su vínculo, para explorar los rincones del potrero, para disfrutar de la tranquilidad que tanto habían anhelado. Su historia, la de un anciano sabio y un toro valiente, se convirtió en una leyenda que pasó de boca en boca, contada y recontada a las nuevas generaciones, un relato que inspiraba respeto y admiración. Y así, en ese rincón verde y escondido de la selva, la vida floreció de nuevo, más vibrante y pacífica que nunca. Torito, el huérfano que había encontrado un hogar y un propósito, creció hasta convertirse en un líder respetado, un guardián silencioso del potrero. Don Cipriano, el anciano sabio, continuó cuidando de su tierra, de sus animales y de su fiel compañero, su corazón lleno de una gratitud infinita por la vida que les había sido concedida, una vida plena de paz, amor y la dulce melodía de la libertad. El potrero, antes un lugar de quietud bucólica, había sido testigo de una transformación profunda, un crisol donde la adversidad había forjado un héroe. Cada amanecer traía consigo la promesa de un día tranquilo, el canto de los pájaros resonando sin la interrupción de bramidos amenazantes. Los animales pastaban libremente, sin la sombra del miedo, sus movimientos desinhibidos, la armonía restaurada en cada rincón del lugar. Don Cipriano, al observar la serenidad de su hogar, sentía una profunda satisfacción, la recompensa de su paciencia y la valentía de su fiel amigo, una paz que se había ganado a pulso. La mancha blanca en la frente de Torito, que antes parecía una simple estrellita, ahora brillaba con una luz diferente, un símbolo de su victoria y su nobleza. Sus cuernos, antes pequeños y en formación, habían crecido majestuosos, retorciéndose con una fuerza elegante que imponía respeto sin necesidad de agresión. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban una calma profunda, la sabiduría de quien ha enfrentado el peligro y ha salido victorioso, una mirada que transmitía seguridad y protección a todos los que lo rodeaban, un líder natural. Don Cipriano, con el paso de los años, encontró en Torito no solo un compañero, sino un verdadero confidente. Le hablaba de sus días, de sus preocupaciones, de sus alegrías, y Torito, con sus orejas atentas, parecía comprender cada palabra, su presencia reconfortante un bálsamo para el alma del anciano. La conexión entre ellos era tan profunda que trascendía las barreras de la especie, una amistad forjada en la adversidad y fortalecida por el amor mutuo. Un lazo inquebrantable que el tiempo solo afianzaba. Las cicatrices que Torito llevaba en su cuerpo, las marcas de sus derrotas pasadas contra el toro bravo, se habían convertido en insignias de honor, recordatorios de su crecimiento y su resiliencia. Cada una contaba una historia de superación, de aprendizaje, de la tenacidad que lo llevó a su victoria final. Lejos de ser símbolos de debilidad, eran testimonios de su fortaleza, de su capacidad para levantarse después de cada caída, de su espíritu indomable que nunca se doblegó ante la adversidad. Y así, el potrero se convirtió en un refugio de paz, un testimonio viviente de que la valentía y el amor pueden vencer a la tiranía. La leyenda de Torito y Don Cipriano, un relato de lealtad y redención, se extendió más allá de los límites de la selva, inspirando a quienes la escuchaban. Era una historia que recordaba la importancia de la paciencia, la sabiduría de la experiencia y el poder transformador de la amistad, un legado perdurable que se transmitía de generación en generación, un faro de esperanza en un mundo a menudo caótico. El vínculo entre Don Cipriano y Torito no era simplemente el de un hombre y un animal. Era una conexión ancestral, un reflejo de la profunda interdependencia entre el ser humano y la naturaleza. Cada tarde, al atardecer,
Cuando el cielo se teñía de tonos ocres y violetas, se sentaban juntos, el anciano en su mecedora y Torito a sus pies, un cuadro de perfecta armonía. El silencio que los rodeaba era un lenguaje compartido, un entendimiento tácito que no necesitaba palabras. Solo la presencia mutua y la quietud del momento, una profunda serenidad que se infundía en sus almas. La historia de Torito, el ternerito huérfano que se convirtió en el guardián del potrero, era más que una simple narración. Era una parábola sobre la resiliencia del espíritu, la capacidad de encontrar luz en la oscuridad y de transformar el dolor en fuerza. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza nunca se extingue y que la lealtad y el amor verdadero pueden mover montañas, o en este caso, derrotar a un tirano, liberando un hogar de su opresión. Su vida era un testamento viviente de que el coraje no siempre es ruidoso. A veces es la quietud de una espera paciente, la determinación inquebrantable de un corazón puro. Don Cipriano, con su sabiduría ancestral, no solo había salvado a Torito, sino que le había enseñado el valor de la vida, la importancia de la paciencia y la sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. Torito, a su vez, le había devuelto la paz y la seguridad, infundiendo en el anciano una renovada alegría de vivir. Era una simbiosis perfecta, un intercambio de dones que enriquecía sus vidas de maneras inimaginables. Un ciclo de dar y recibir que florecía en el corazón de la selva. Un vínculo sagrado que los unía más allá de cualquier adversidad. Y así, la leyenda de el Torito huérfano y Don Cipriano se tejió en el tapiz de la selva, un cuento que resonaba con la fuerza de la naturaleza misma. Se contaba a la luz de las lunas llenas, bajo el manto estrellado de la noche, alrededor de las fogatas que crepitaban con historias. Los niños se dormían soñando con el toro valiente, y los adultos recordaban la importancia de la lealtad y la justicia. Era una historia que trascendía el tiempo, un legado de amor y valentía que inspiraba a cada nueva generación a vivir con honor y a proteger lo que más amaban, un faro de valores que guiaba sus caminos. El desenlace, impactante y conmovedor, no dejaba cabos sueltos. La transformación de los personajes era completa. Torito, el ternero asustado, se había convertido en un héroe imponente, su destino entrelazado con el de Don Cipriano, el anciano que había encontrado en él un hijo y un legado. La paz había regresado al potrero, una paz duradera y profunda, sellada por la valentía de un toro y el amor de un anciano. La historia del Torito huérfano no era solo un cuento, era una oda a la perseverancia, a la lealtad y a la inquebrantable esperanza de un futuro mejor.